En esta sesión nos vamos a concentrar en conocer y generar un lenguaje común sobre qué es un sistema de monitoreo orientado a efectos e impactos en proyectos que se basan en los derechos de los niños. Principalmente, cuál es su propósito y cuáles son sus características principales. El monitoreo de efectos e impactos es un proceso continuo que va a implicar la recogida sistemática, el análisis, la comunicación y el uso de esa información para conocer el progreso del proyecto. Y nos va a ir dando indicaciones sobre el avance de nuestros indicadores y por ende el logro de los objetivos. Aquí lo interesante es que como ya hemos elaborado un marco lógico que tiene a la base una cadena de efectos e impactos, vale decir, una lógica en torno a cuál es la relación entre las actividades que vamos a hacer como proyecto, los resultados que esperamos alcanzar, los productos, ¿cierto? La forma en que las personas, los niños, las familias, los garantes se apropian de esos productos, ¿cierto? Los usos de productos y los efectos que esas prácticas de los actores, de los niños, familias, garantes, van a tener en las condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños, es clave, ¿cierto? Nos va a ir proporcionando ideas sobre si cada uno de esos niveles se está alcanzando o no. Y de esa manera nos va a permitir tener indicaciones sobre qué cambios hemos alcanzado y cuáles necesitamos ajustar para alcanzar los efectos que esperamos en nuestros proyectos, ¿cierto? Los objetivos. Entonces, el monitoreo de efectos va a poner un énfasis en la gestión de estos cambios, ¿cierto? ¿Cómo se va dando ese proceso de cambio? Pero por supuesto requiere tener en la cabeza, ¿cierto? Incluir este sistema de gestión más operativo, ¿cierto? La gestión operativa, vale decir, tenemos y realizamos las actividades que teníamos planificadas en los tiempos que planificábamos, con los actores que esperábamos que se involucrara, porque esa es la base, ¿cierto? Si no tenemos actividades realizadas, no tenemos cómo saber si se alcanzan los productos, y ni mucho menos saber si se usan, ¿cierto? Y si estos tienen efecto en eh, la- los derechos de los niños. El propósito del monitoreo orientado a efectos e impactos es la toma de decisiones, vale decir, el ajustar nuestro proyecto para hacer esfuerzos para alcanzar los efectos esperados, los objetivos esperados. Y por lo tanto, para esto necesitamos saber, porque difícilmente vamos a alcanzar un efecto, ¿cierto? O un objetivo, si es que no hemos alcanzado los productos, o a lo mejor esos productos se alcanzaron, pero las personas no lo están poniendo en práctica. Entonces, tener estas informaciones nos va a ir ayudando a reforzar, ¿cierto? Ah, mira, alcanzamos algunos productos, pero solamente en esta comunidad o con estos grupos. ¿A qué podríamos hacer para alcanzar estos productos? O fíjate que alcanzamos los productos, pero no, la gente no lo está poniendo en práctica. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? A lo mejor los garantes sí, aprendieron los conocimientos, pero no lo están poniendo en práctica. ¿Qué podemos hacer para que esa puesta en práctica se realice como esperamos? Y entonces, de esa manera, el propósito principal es ir orientando nuestro proyecto. Para esto, para el monitoreo de efectos e impactos, la participación de los niños, la participación de los distintos actores es fundamental, ¿cierto? Porque no podemos saber cuánto se logró, cuánto conocimiento, cuánto apropiación se logró, cuánto se logran los productos si es que no lo valoramos con los propios actores, ni mucho menos si los usan o si esos usos están generando los cambios que esperamos, ¿cierto? A nivel de efecto. Entonces la participación es un elemento clave, tanto de los niños como de los actores que están involucrados en el proyecto. Y nos va a permitir ir también comprobando esas hipótesis que teníamos a la base en nuestra cadena de impacto, ¿cierto? Haciendo este tipo de actividades vamos a lograr que se generen estos conocimientos y teniendo estos conocimientos y habilidades, entonces van a poder en práctica. Esa hipótesis que está debajo, claro, con el monitoreo vamos a ir chequeando si es que eh, era acertada o que requería algunos ajustes y esto va a implicar que este proceso de monitoreo no solo va a cualificar nuestra gestión, ¿cierto? Porque nos va a ir ayudando a alcanzar los objetivos, sino que también va a ir empoderando a los actores, porque cuando tenemos los resultados vamos diciendo, ah, mira, vamos bien acá, esto se puede reforzar, pero también va a ir generando un empoderamiento porque va generando aprendizajes que van a ir fortaleciendo la gestión del proyecto, pero también la capacidad de incidencia. Por supuesto, como todo proceso de monitoreo, al tener estos elementos nos va a permitir generar una rendición de cuentas no solo
a aquellos que nos financian o nos apoyan, sino que principalmente a nuestros aliados en el cambio, que son los niños, las niñas y el resto de los actores involucrados en el proceso de cambio. Entonces, para que un sistema de monitoreo orientado a efectos de impacto funcione, va a seguir utilizando los 4 principios, ¿cierto?, de la Convención de los Derechos de los Niños. Va a ver los cambios que focalizamos en nuestro proyecto, ¿cierto?, los cambios de desarrollo y vida que queremos alcanzar, mejorar, contribuir a realizar con el proyecto, y va a ir considerando la participación y especialmente la participación de los grupos más excluidos para poder ir ajustando el proyecto, vale decir, principio de participación, no discriminación, para ir enfrentando esos desafíos, ¿cierto? Los conflictos de intereses y lograr que el interés superior del niño vaya generando como criterio y lógica de acción en la toma de decisiones de ajuste del proyecto. Entonces va a buscar mejorar los efectos del proyecto, ¿cierto? A partir de ir monitoreando si están teniendo estas informaciones de nuestros indicadores para saber si vamos por el camino adecuado y generando ajustes en nuestro POA que son fundamentados, que tienen una base analizada, compartida, interpretada y decidida de manera participativa que nos va a permitir entonces hacer el máximo esfuerzo durante el tiempo que tenemos proyecto para alcanzar esos cambios. Y como les decía, requiere de la participación de los niños y de otros actores claves para que este proceso de cambio pueda ser valorado desde la vivencia y de la acción de los sujetos. Generando aprendizaje y también teniendo argumentos que nos permiten una rendición de cuentas que es potente, ¿cierto? Que se basa en de un análisis sistemático. ¿Qué necesitamos para que el monitoreo orientado a efectos y impacto funcione, ¿cierto? Necesitamos, bueno, tener las herramientas adecuadas, o sea, necesitamos indicadores que estén construidos en base a la cadena de efectos e impactos que está a la base de nuestro marco lógico, necesitamos contar con fichas de indicadores, necesitamos contar con un plan de monitoreo y cuando tenemos estos instrumentos, entonces tenemos que llevar adelante un proceso, ¿cierto?, sistemático, donde levantamos la información o recolectamos la información, vale decir, aplicamos los instrumentos, levantamos el dato, procesamos, ¿cierto?, esa información, la organizamos, la analizamos y en base a eso interpretamos y tomamos decisiones que van para ajustar nuestro plan de acción, para ajustar el POA, de tal manera que las actividades y las acciones que desarrollemos refuercen aquellas áreas que aparecen como necesarias de fortalecer para alcanzar los cambios que esperamos. Entonces, para desarrollar este sistema de monitoreo, es necesario siempre que el sistema de monitoreo esté vinculado con nuestro proyecto, ¿cierto? Tiene que existir en nuestro POA, tiene que tener espacio en nuestro plan anual operativo porque necesitamos saber cuándo vamos a medir tales o cuáles indicadores, con qué grupos, qué recursos necesitamos, en qué tiempo, para que estos datos los podamos utilizar. Necesitamos también tener una línea de base de comparación y por eso siempre medimos todo antes de comenzar el proyecto. Idealmente medimos por primera vez todos nuestros indicadores de tal manera que tengamos un punto de comparación. Y para esto es súper útil que nosotros contemos con información clave e indicadores que son adecuados para cada uno de los niveles de la cadena de efectos de impacto. Y un sistema de registro que sea el cual utilizamos, de medición y registro que utilizamos durante todo el proceso, de tal manera de asegurarnos que tenemos un punto de comparación que no va variando. Entonces ocupamos siempre los mismos instrumentos y generamos el mismo proceso de levantamiento de datos para poder ir generando los análisis y las interpretaciones de manera periódica. Y por supuesto esta información la utilizamos, ¿cierto? La utilizamos para ajustar nuestros programas, para hacer nuestros informes, para comunicar los avances a los grupos metas con los cuales estamos trabajando, ¿cierto? Para la incidencia política. Y este proceso va a implicar que nosotros como equipo tenemos que organizarnos también, ¿cierto? Nos organizamos, tenemos claro quiénes van a hacer
¿quiénes van a monitorear? ¿Solo nuestro equipo? ¿Quiénes de nuestro equipo? Hay algunos momentos que se van a incorporar otros actores, los niños, otros actores claves de la comunidad. Necesitamos contar con nuestras herramientas, formular indicadores y fichas, tenemos que pensar qué capacidades necesitamos fortalecer en nuestros equipos y capacitarnos, y diseñar nuestros instrumentos, definir cómo los vamos a aplicar, ¿cierto? Y vamos a levantar esa información, organizarla o procesarla, analizarla e interpretarla. Entonces definimos cómo vamos a hacer ese proceso y lo planificamos, ¿cierto? Y lo dejamos en nuestro instrumento de plan de monitoreo, para luego hacer el levantamiento de datos de la información y el análisis de la información para tomar decisiones. Entonces, este es un proceso que es sistemático y tiene que estar asociado a nuestro POA. ¿Cuál es el valor agregado de la orientación a efectos e impactos? Podríamos señalar estos tres principalmente, ¿cierto? Va a ir provocando empoderamiento, en la medida que la participación va a ir generando apropiación en los distintos actores y en el equipo, va a ir generando aprendizaje y nos va a dar herramientas, datos que van a fortalecer también nuestra rendición de cuentas, no solo en el nivel administrativo, sino que también el de la incidencia política. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que, ¿qué monitoreamos cuando monitoreamos con efectos de impacto? Principalmente monitoreamos el qué se ha hecho y el qué ha cambiado. Estos dos grandes esferas, que se conocen como la esfera de control y la esfera de responsabilidad e influencia, es el foco del monitoreo. Por lo general, los monitoreos tradicionales se van a centrar en la esfera de control, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades y los productos que se logran a partir de las actividades que tenemos planificadas en nuestro proyecto, ¿cierto? Está estrechamente ligado a lo que nosotros contamos, hacemos y ponemos en práctica con la ejecución de nuestros POA, ¿cierto? El qué se ha hecho. Pero el monitoreo orientado a efectos e impactos va a ampliar su ámbito de monitoreo, considerando también cómo influyen, ¿cierto? En los propios actores estos productos alcanzados. Vale decir, va a monitorear también cómo las personas usan esos conocimientos, esas habilidades, esas capacidades que van desarrollando en los productos y cómo esos usos van alcanzando o no los efectos esperados por el proyecto, o sea, sus objetivos. Y de esta manera, entonces, también va a poner énfasis en esta esfera de responsabilidad o influencia del proyecto, y es lo que nos interesa. El qué se ha hecho, de qué manera está impactando en lo que realmente ha cambiado. Y lo que es importante también tener en claro es que el monitoreo de efectos de impacto no va a monitorear lo que esperaríamos, desearíamos, más allá del proyecto que se alcanzara, ¿cierto? Los impactos. Entonces, esto es bien importante tenerlo en mente. El monitoreo de efectos e impactos es un monitoreo que necesita participación, pero para ello necesitamos que la participación sea incorporada de manera efectiva. Y esto implica que el proceso de monitoreo está preparado para ello. Las herramientas están adaptadas para que puedan participar los niños y otros actores métodos, porque tenemos instrumentos y procesos que son adecuados a los niños, a sus edades, a sus intereses, pero también esto implica que nuestros equipos están capacitados para poder llevar adelante este tipo de aplicación de instrumentos y generar espacios para que los niños no solo participen como aportando su opinión, sino que también ayudando a interpretar los análisis que se han realizado y generando ideas para realizar los ajustes. Y de esta manera, para incorporar a los niños en el proceso de monitoreo, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a trabajar en la aplicación de los instrumentos, en el proceso de levantamiento de datos para que estos sean sensibles y adecuados también, confidenciales y seguros para los niños y las niñas, y generar también capacidades para que los niños conozcan, ¿cierto? Cuenten con la información adecuada para que puedan participar y también para que puedan analizar los resultados y contribuir a generar ajustes. Y en esto es clave que entonces el monitoreo no es solo
una forma de dar cuenta de los recursos de gestión que recibimos, financieros que recibimos, sino que también y fundamentalmente informaciones para que los niños y niñas como aliados del cambio también puedan contribuir a generar ajustes. Entonces, la devolución del monitoreo no es solo eh, hacia las agencias que nos apoyan, sino que principalmente es una oportunidad de contar con herramientas amigables para retroalimentar los resultados que se van alcanzando producto de la acción conjunta en el proyecto. Entonces, en este sentido, es muy importante que también los resultados del monitoreo sean compartidos con los niños. Y formas amigables de devolver esta información van a ir contribuyendo al proceso de monitoreo adecuado.